Perfecto. Bueno, estrategia competitiva global, pues tiene, la primera característica sería la posibilidad de desglosar los tres términos: estrategia, competitividad y globalización, ¿no? Pero realmente se trata de una categoría integradora. Voy a arrancar por la segunda, competitiva, competitividad. ¿Hay algún economista en este grupo? No, no hay. Bueno, anteriormente los modelos económicos sobre los cuales guiamos a los países y sobre los cuales se guiaron a las empresas se fundamentaron en una categoría que duró cerca de 200 años como referente, y era la ventaja comparativa. La idea de que una empresa o una región se debería especializar en aquello en lo que tuviera fortalezas a partir de la dotación de los recursos. Por ejemplo, una empresa en Colombia puede aprovechar la abundancia de la mano de obra. Eso podría generarle una ventaja comparativa. Una empresa en Canadá podría aprovechar la abundancia de bosques. Eso le generaría una ventaja comparativa. Pero desde hace unos 40 años, tal vez medio siglo, se viene replanteando el concepto de competir a partir de la ventaja natural y se parte a la idea de crear la ventaja. Y ahí aparece el concepto de la ventaja competitiva. Tal vez ya todos tenían alguna aproximación a Michael Porter. ¿Lo han leído alguna vez antes de este curso? No, profe. ¿Alguien de pronto se familiarizó con Michael Porter, la ventaja competitiva de las naciones o algo así, ¿no? No, no sé. Bueno, lo que plantea Porter, que no es un invento de él, sino un hallazgo de él, es que la competitividad se puede crear. Si ustedes miran, por ejemplo, un país como Singapur, Singapur es un país del tamaño del Valle de Aburrá, o sea, Medellín y los municipios aledaños. Ese es el tamaño de Singapur. Y era un país que producía materias primas. Hoy Singapur no produce materias primas. Hoy Singapur es un país que produce bienes elaborados, bienes transformados, bienes con valor agregado, y sigue siendo el mismo país, pequeñito, sin recursos naturales, más bien desértico, pero ellos a través de ¿qué? Ciencia, tecnología, innovación, sistema educativo, se han hecho competitivos. Entonces, la ventaja que ellos tienen es la ventaja que ellos han creado. Algunas de sus empresas, probablemente lo puedan ustedes compartir, han creado una ventaja a partir de estrategias que ustedes mismos han desarrollado, y no a partir de las ventajas que de pronto tenga la región donde viven, el país donde queda, sino las decisiones estratégicas. Entonces, la ventaja competitiva tiene como eje central que la ventaja se puede crear. Yo puedo no tener ventaja y luego hacerme competitivo. Piensen en un país, piensen en Japón. ¿Alguien sabe cuánto mide Japón comparado con Colombia? Aproximadamente. ¿Alguna idea? ¿Cuánto puede medir Japón? Japón mide menos de la mitad de lo que mide Colombia. ¿Sí? Y en Japón viven 120 millones de habitantes. Entonces, Japón es un país sin tierra, con mucha mano de obra y sin recursos naturales. Y Japón hace barcos, hace televisores, hace computadores. Entonces, ¿cómo logran desarrollar algo si ellos no tienen ventaja comparativa, si ellos no tienen los recursos? A través de ciencia, tecnología, innovación y sistema educativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el curso es sobre estrategia competitiva, es sobre cómo formular y desarrollar estrategias para hacer competitiva una organización. Cómo crear ventajas que no se tienen, cómo crearlas a través de la innovación, a través del emprendimiento. Entonces, de eso se trata en la segunda categoría, que es la estrategia. La estrategia es pensar en unos objetivos, en unas metas y en unos procedimientos, unos mecanismos, unas metodologías para lograr esos objetivos, para materializar esas metas. ¿Sí? Cómo nosotros concebimos una forma de hacer las cosas como nadie la hace,
de tal manera que podamos ser competitivos. Voy a poner un ejemplo y podríamos discutirlo, pero puede servir de referente. CEIPA hace 20 años era presencial. El 100% de los estudiantes eran presenciales. Había que ir a clases a Sabaneta, bueno, a Medellín, cuando eso era en Medellín. Había que ir al salón a Medellín. Hoy el 65% de los estudiantes de CEIPA son como ustedes, estudian en la modalidad virtual. Quiere decir que durante varios años la empresa CEIPA tuvo que ir desarrollando una estrategia con la meta de ampliar su cobertura, con la meta de ampliar su participación, llegándole a estudiantes a los que no les llegaba antes. Por ejemplo, estudiantes que no vivan en Medellín o que no vivan en el Valle de Aburrá. O estudiantes que aunque vivan en Medellín, no pueden ir hasta la universidad por razones laborales o de cualquier otra índole. Y entonces que pudieran escogernos como una opción de estudio a través de ¿qué? De una estrategia diferente de educación. ¿Quiénes de los que están aquí no son de Medellín o del Valle de Aburrá? Yo vivo en Urabá. Urabá. ¿Quién más? ¿Quién más está lejos? Yo soy de Ibagué. Ibagué. Del Huila. Huila. ¿De dónde es el Huila? Garzón. Ah, de Garzón, muy bien. Bueno, entonces, el 65% de los estudiantes son como ustedes tres, son de modalidad virtual, bueno, como todos ustedes, y muchos de esos 65% ni siquiera viven cerca de la universidad. Todo porque se desarrolló una estrategia que nos permitió acercarnos a un público, a una población que antes no podría ser objetivo de CEIPA, pero que a lo largo de 14, 16 años se ha convertido en la población principal de esta universidad. Entonces, ese es el concepto de estrategia competitiva. Hemos creado la ventaja a través de unas estrategias para lograr una participación, en este caso, en el mercado educativo. Y lo otro es el tema de la globalización. Ustedes están tomando este curso en un momento muy, muy interesante. Yo, de hecho, estaba en Estados Unidos hasta hace 10 días, estuve 2 meses, me tocó ver el inicio del gobierno del señor Donald Trump y efectivamente se percibe que el modelo que hemos llamado de globalización está empezando a sentir ciertas fisuras, ciertas rupturas que creo que vale la pena estudiar porque existe la posibilidad de que genere transformaciones en el sistema, en el entorno competitivo en el que hasta ahora ustedes se han desempeñado. Es muy posible, yo creo que la hipótesis es válida, pensar que si el gobierno norteamericano sigue caminando el camino que comenzó apenas hace un mes, de pronto esto se va a empezar a traducir en que haya cambios en la llamada globalización. Probablemente todos ustedes sean menores que yo tengo 52 años, pero yo conocí el mundo antes de esta que llamamos globalización neoliberal. Yo recuerdo la economía antes de los 90, era diferente. Todos los carros eran Renault y Mazda aquí en Colombia. Todos. No habían sino 3 marcas. Y así, un conjunto de bienes solamente los adquirías de marca colombiana. Lo que ustedes han vivido desde los 90, 2000 y esta década es algo que en Colombia lleva más o menos 30 años, o menos de 30 años. Quiere decir entonces que la globalización así abierta como ustedes la han vivido, pues no siempre ha sido. A veces no ha sido así y es posible que estemos empezando a vivir algún tipo de transformación. Lo planteo por ahora como una hipótesis solamente. Bueno, entonces por eso estamos hablando de estrategia competitiva global. Vamos a reflexionar tipos de estrategias, características de las estrategias en función de la generación de ventaja competitiva en una economía que es de carácter global. ¿Por qué el énfasis en lo global? Porque la economía de hoy, difícilmente una empresa puede pensar que su negocio es local. Todas las empresas, mal que bien, están vinculadas a elementos de contexto global. Un ejemplo, hace poco visité 2 veces, 2 años consecutivos, he estado visitando una empresa de confecciones en Colombia, no voy a dar el nombre, que ha venido preocupándose por el tema de la tasa de cambio.
o sea, el tema del precio del dólar. Sabemos que el dólar estuvo alrededor de los 3.000 pesos, ahora anda alrededor de los 2.800, pero hace solo 2 años y medio un dólar valía 1.800 pesos. O sea, el dólar pasó de 1.800 a 3.000, estamos hablando de una devaluación del 60% más o menos. O sea, eso es pensar que las exportaciones ganan 60% o que las importaciones se encarecen 60% de manera simple. Esa sería una manera de plantearlo. Entonces, yo les preguntaba a ellos, bueno, pero ustedes hacen medias, las venden en el mercado nacional, pues a ustedes ¿qué les interesa el dólar? O sea, lo afectaría poco. Y me dijeron, no, es que las medias tienen más de la mitad de los componentes importados. Entonces, es muy difícil pensar que una empresa o un mercado es solamente local, ¿cierto? O sea, casi que no hay negocios que no estén alterados por el contexto global. Entonces, por eso vamos a plantearlo en términos de estrategia competitiva global. Pregunto, ¿hasta ahí está claro el objeto del que nos vamos a ocupar en el curso? ¿Alguien tiene alguna duda? O por lo menos que me ratifique que estamos claros hasta acá. Está claro. Por ahora sin novedad. Ok, Ya, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer durante el curso y quiero comenzar a explicar un tema para que tengamos algo de método para entender el entorno que afecta a las decisiones estratégicas de las organizaciones. Bueno, vamos a realizar 3 actividades. La primera actividad que elegí para esta semana tiene que ver con conocer unas experiencias concretas de estrategias competitivas en mercados globales. Desde hace un cuarto de siglo, más o menos, ha surgido un grupo de países que llamamos economías emergentes. ¿Sí? O sea, si ustedes estudian el desarrollo económico hasta la década de los 90, finales de los 80, casi que los países se subdividían en 2, industrializados como Estados Unidos, como los países de la Unión Europea, como Australia, y países subdesarrollados como nosotros, o como Brasil, o como México, o como los países africanos, etc. Pero desde que se comenzó a dar un proceso de transformación económica, primero en lo que se llamó los tigres asiáticos, en Corea, Taiwán, Singapur, Indonesia, y desde que China comenzó un proceso de transformación económica hace ya un cuarto de siglo, ha surgido, voy a ser redundante, ha emergido un grupo de países, de economías, que las consideramos economías emergentes. O sea, países que han abandonado el subdesarrollo y que van en camino de ser países industrializados, de ser países desarrollados. Entonces, esos son unos referentes que yo considero muy interesantes. Es posible que ustedes ya se hayan familiarizado con el concepto economías emergentes, países emergentes, mercados emergentes. Puede que no, pero hago la pregunta porque yo tengo este señalamiento. Para muchos analistas, Colombia es una economía emergente. Ya, a Colombia también se le coloca en ese grupo de países. Yo particularmente soy crítico de ese concepto. Yo creo que Colombia no alcanza a ser emergente y me parece que en algún momento podríamos discutir ese componente. O sea, no hoy, sino después de que hagan la tarea de esta semana. Entonces, les estoy proponiendo que busquen una empresa de un país que llamamos de economía emergente. Tigres asiáticos, China, Brasil, México, Argentina, Chile, Suráfrica, de alguno de estos países que son, digamos, en la literatura reconocidos como economías emergentes. O sea, sería lo contrario de la Unión Europea, no sería Canadá, no sería Estados Unidos, no sería Australia, no sería Japón. Entonces, y que de esos países busquen una empresa y analicemos cuáles han sido sus referentes, sus definiciones, sus formulaciones estratégicas por las cuales ha llegado a descollar, ¿no?
Para hacer el análisis, yo les planteé algunas preguntas, están en la guía, como que es lo que espero que se reflexione sobre el caso. Hay un libro muy bueno, pero lamentablemente no lo hay digital, solo existe impreso. Se lo recomiendo, pero podemos recurrir a otros. Este libro se llama El siglo de los mercados emergentes, de Antoine Van Agmael. Es muy bueno y tiene 25 casos. Pero si no tienen el acceso al libro, pues pueden buscar casos en otras fuentes en Internet. De hecho, si ustedes miran en inicio, en el objeto 1, yo publiqué 2 documentos en PDF de 2 casos. El caso de Embraer, una empresa brasileña, que es un ejemplo sumamente interesante, la fábrica de aviones, y otro caso muy, muy interesante que es Concha y Toro, los fabricantes chilenos de vinos. Pero, bienvenido, ojalá encuentren empresas mexicanas, de la India, chinas, coreanas, bueno, busquen cualquier otra empresa. Y quiero que analicemos esa experiencia, porque son experiencias que ya se reconocen, han sido exitosas. ¿Qué quiero saber? ¿Qué elementos tienen las estrategias que ellos implementaron? ¿Dónde están los factores que han determinado el éxito de estas compañías en los últimos 20, 25 años? Esa es la primera actividad que vamos a realizar. ¿Está clara la pregunta sobre la primera actividad o hay alguna inquietud? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El libro no se puede conseguir en la biblioteca de Ceipa? Sí, el libro está en la biblioteca de Ceipa. Ah, ok. Yo trabajo en Ceipa, en el segundo piso, yo soy el gerente de investigaciones, yo tengo el libro y lo puedo prestar también. No es sino que pasen, lo que me digan que van a pasar por él y yo se los presto con mucho gusto, ¿sí? Y sé que en la biblioteca también se tiene. Okay. ¿De acuerdo? Pero repito, si no pueden acceder a él, en internet se encuentra bibliografía que han analizado casos de empresas de estos países. Lo que veo es que son referentes interesantes. ¿De acuerdo? La próxima semana vamos a hacer una segunda actividad y entonces vamos a migrar. Vamos a pasar de un ejemplo teórico, pues no teórico, de un ejemplo ajeno a nosotros y vamos a tratar de hacer un análisis ya de un ejemplo que ustedes conozcan. Van a tratar de reflexionar estos conceptos, pero en función de una empresa, tal vez de una unidad de negocio, en la que ustedes estén, con la que estemos familiarizados, porque han trabajado en esa empresa, porque trabajan en ella, porque es el sector que conocen, etcétera. Entonces vamos a pasar a un caso donde ustedes van a tratar de hacer la misma interpretación, pero en función de una empresa conocida, ¿sí? Entonces, ya hay unas preguntas, cuáles son las definiciones filosóficas de la empresa, porque las estrategias tienen que ayudar a ¿qué? A materializar la misión y la visión, a hacerlas realidad. Entonces, ¿cuáles son esas definiciones? ¿Cuál es la industria o sector? Ese es un elemento fundamental. Quiero detenerme un segundo. Cuando ustedes piensan en formular, en ejecutar, en desarrollar estrategias competitivas, un elemento fundamental es que debemos hacer un reconocimiento del entorno. Y el entorno tiene un anillo, el más cercano, que es la industria, es el mismo sector. O sea, ¿en qué sector me muevo yo? Voy a explicar. ¿Cuántos competidores puede tener Avianca? Más o menos, un número, cualquiera. ¿Cuántos competidores puede tener Avianca? 6. 6. 5 o 6. En 5 o Colombia. 6. En Colombia, 5 o 6. Ok, perfecto. ¿Alguna otra respuesta? 12. 12, listo. Perfecto. ¿Cuántos competidores tiene el Metro de Medellín? Directos, Pues Directos. ninguno. Ninguno. Entonces, son 2 industrias diferentes, ¿cierto? Las estrategias también tienen que reconocer en qué nivel de competencia, en qué características de sector nos movemos, ¿sí? Por ejemplo, si pienso en los clientes, ¿qué tanto sabe un cliente sobre azúcar? ¿Ustedes qué dicen? De 0 a 100, ¿qué tanto sabemos las amas de casa, los padres, qué tanto los hijos, qué tanto sabemos de azúcar? De 0 a 100. 20. 20, de 0 a 100, 20.
No, ¿Alguien más 30 amplio? más, ¿Cuánto? por ahí 50. Por ahí 50. Ok. ¿Alguien más amplio? Listo. Digamos que ustedes creen que sobre azúcar no sabemos mucho, de pronto sabemos el 50%. Listo. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes estudian en una universidad o en una institución universitaria? Institución Institución universitaria. universitaria. ¿Y alguno sabe cuál es la diferencia? No. Ah, ya, ¿cierto? O sea, hay mercados donde los clientes sabemos más y hay mercados donde los clientes sabemos menos. Entonces, conocer la industria implica conocer un conjunto de variables que son necesarios para poder plantear estrategias válidas. Imagínense yo montando estrategias para atacar el cerebro de los clientes, el cerebro racional, y resulta que es un mercado del que los clientes no saben nada. Entonces, no, debería trabajar más bien las emociones, más que el conocimiento. Entonces, hay que conocer la industria. Entonces, en la segunda tarea, ustedes van a tener que mirar la misión, la visión, pero también tienen que caracterizar la industria en la cual se mueve esa empresa que han decidido analizar. Sus competidores, los proveedores, las barreras de entrada, los clientes, o sea, esas características del sector donde se mueve la empresa. Y a partir de ahí sí reflexionar cuáles creen que han sido o cuáles creen no, qué información obtuvieron sobre qué estrategias está implementando esa empresa para materializar su misión y su visión en ese sector. Entonces, vamos a pasar de unos casos analizados académicamente a un caso real que sería el que ustedes de pronto podrían reflexionar. Entonces vamos a ir evolucionando hasta entender cómo funcionan las estrategias competitivas en las diferentes industrias y vamos a tratar de acercarlo a casos reales. Eso me lleva